Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la cuarta y última edición de los podcasts que les hemos estado presentando sobre las consecuencias que traerá para nuestra región el megaproyecto conocido como Tren Maya. A lo largo de estos podcasts hemos conocido la opinión de expertos en diferentes temas sobre cómo impactará esta obra en los ámbitos sociales, medioambientales y contra las formas de vida de los pueblos indígenas. En esta ocasión, miembros del Partido Comunista de México en Campeche, Yucatán y Quintana Roo vendrán a hablar de cómo este tren es la punta de lanza del desarrollo capitalista en la península de Yucatán y cómo repercutirá este desarrollo en la población de la región. Para comenzar, escucharemos al camarada Roberto, del estado de Campeche, que nos hablará de las nuevas relaciones de trabajo capitalistas que se impulsarán con el paso del tren en ese estado. El gobierno federal afirma que el Tren Maya es un proyecto de desarrollo que beneficiará a la población del sur-sureste de México. Sin embargo, desde su planteamiento, este proyecto se ha caracterizado por tener la información limitada y ambigua. Se habla de empleos, de fortalecimiento al campo, sustentabilidad y crecimiento económico, pero no se dice qué tipos de empleos, cómo beneficia a las y los campesinos, cómo se protegen los recursos naturales y cómo este crecimiento económico se verá reflejado en la economía familiar de la clase trabajadora. Lo que es un hecho es que desde que este proyecto dio inicio ha generado conflictos y controversias en las comunidades y barrios por las cuales atraviesa. En el discurso se ha dicho que este es un proyecto democrático y que busca tomar en cuenta las opiniones de las personas de los municipios en los cuales se desarrolla. En los hechos esto no ha sido así. Durante el proceso de consulta se establecieron reuniones informativas, las cuales no brindaron información clara y precisa sobre el proyecto, es decir, no se presentó la manifestación de impacto ambiental, ni el diseño de las rutas, ni de las estaciones, ni de los polos de desarrollo. Tampoco se puso a discusión la modificación del proyecto, ni se escucharon propuestas u opiniones de las personas afectadas directamente por el tren. Se presentó como un proyecto acabado, en el cual solo se podía votar por el sí o el no de su construcción. Esta falta de información impulsó a organizaciones indígenas de Calakmul a interponer un amparo contra el Tren Maya. Ante esta situación, el gobierno federal no replanteó el proyecto, ni buscó entablar un diálogo con las organizaciones, y mucho menos se habló de repetir la consulta. En su lugar, la denominada Cuarta Transformación recurrió a descalificaciones y señalamientos a estas organizaciones y a la creación de grupos afines a Morena para legitimar la construcción del tren a pesar de la oposición. En la ciudad de Campeche, el proyecto plantea la reubicación de por lo menos 300 viviendas de 3 barrios antiguos. Las familias afectadas no aceptan tal reubicación y en su lugar han propuesto que se modifique la ruta del tren para que éste rodee la ciudad de Campeche y que ninguna vivienda se vea afectada. A pesar de ello, Fonatur sigue hablando de la reubicación. En otras comunidades, como Felipe Carrillo Puerto en Champotón, Campeche, el pago del derecho de vía ha causado conflictos, pues la cantidad entregada a los ejidatarios es menor a la registrada en los cheques que presentó Fonatur. Por otro lado, los trabajadores de las obras del tren han manifestado que el pago por su fuerza de trabajo es menor a lo acordado, mientras que la jornada laboral es mayor. Es decir, que el tren ha causado más conflictos que beneficios en los lugares donde se está desarrollando su fase de construcción. ¿Será diferente cuando entre en operaciones? El tren pretende impulsar el turismo en la región. Hay que mencionar que la experiencia indica que los trabajos en el sector turístico son de los más precarios, muchas veces sin prestaciones de ley y en los cuales se depende de la propina. Fonatur afirma que aunque el turismo será el primer sector en activarse con el tren, se priorizará la industria agroalimentaria. Para esto, se construirá infraestructura agrologística como centros de acopio, empaques, almacenes frigoríficos y plantas procesadoras y certificadoras. Una de las estaciones destinadas para este tipo de infraestructura es la de Escárcega, Campeche, pues este municipio se encuentra al centro de las zonas donde se cultivan 3 de los productos estratégicos para exportación: la caña de azúcar, la palma de aceite y la soya. Esto quiere decir que cuando se habla de fortalecer el campo y crear nuevas cadenas de producción, no se refiere a fortalecer la producción de las y los campesinos, sino de aumentar la producción agrícola que beneficia a los monopolios. En el caso del azúcar, hay que recordar que el ingenio La Joya fue vendido en el 2010 al Grupo Azucarero del Trópico, que encabeza el empresario Carlos Seoane. Por lo tanto, las ganancias de la zafra
no pasan a manos del Estado, sino que contribuye a la acumulación de capital de este monopolio, quien además de procesar la caña, provee el transporte y la venta de maquinaria a través de sus empresas filiales a los productores. El tren permitirá que el monopolio azucarero pueda transportar su producción tanto a Yucatán, lugar donde se encuentra la industria cervecera y refresquera, como hacia los Estados Unidos, pues una de las metas del grupo azucarero del trópico es incrementar su exportación a dicho país. La palma africana es otro de los productos estratégicos que pretende potenciarse con el tren. Se espera alcanzar la meta planteada en 1998 de cultivar 100.000 hectáreas de palma de aceite. A la fecha se han sembrado 29.000 hectáreas de palma y ya presenta un riesgo potencial al medio ambiente, tanto por la tala necesaria para su siembra como por el consumo excesivo de agua que requiere. Los daños ambientales ocasionados por este monocultivo ya se han visto en Campeche. En el 2014, la empresa Palma Tica utilizó furadán para el control de roedores, causando la muerte de diferentes especies en la laguna de Términos. En 2017, tras el paso de la tormenta Beatriz, la planta extractora Oleofinos del Carmen SADCB sufrió desbordes de las lagunas de oxidación, contaminando el río y la laguna de Términos. Sin embargo, este es uno de los productos estratégicos mencionados por Fonatur para impulsar en la región. Otro cultivo que busca potenciarse es la soya, que si bien no es un producto estratégico, forma parte de la cadena de producción de la industria cárnica encabezada por el Grupo Cubo, quien a través de su filial Quequén cría, procesa, transporta y vende carne de cerdo. Quequén es el principal comprador de pasta y harina de soya para alimento de cerdos a la empresa Oleicos y Proteínas del empresario Jacobo Shakur. Esta empresa ha participado en la producción de soya desde el periodo de experimentación a principios del milenio y fue un impulsor del consumo de las semillas de Monsanto, ahora Bayer, que es la que se siembra con permiso del Estado desde el 2012, bajo el argumento de que el uso de la semilla de Monsanto, por ser resistente al glifosato, permite su cultivo en grandes cantidades, combatiendo la maleza con el poderoso herbicida. Como resultado del uso de herbicidas en el 2012, la miel campechana fue rechazada en Alemania por contener residuos de glifosato. Además, estudios de la Universidad Autónoma de Campeche han señalado la presencia de residuos de glifosato en cenotes de la región y en niños y niñas de las comunidades cercanas a donde se cultiva la soya. A la fecha se han sembrado 43.363 hectáreas de soya en Campeche, reduciendo así el cultivo de maíz en el estado. Si el tren como proyecto integral busca potenciar estos productos que se han denominado estratégicos, ¿cómo es que esto beneficia a las y los campesinos? ¿Cómo contribuye a la soberanía alimentaria? ¿Cómo se construye la sustentabilidad? Los comunistas tenemos claro que el tren busca beneficiar a los monopolios y no a las y los trabajadores del campo y la ciudad. Sabemos que el tren es, como diría Marx, la corona del edificio del desarrollo del capitalismo en la península de Yucatán, que inició su nueva fase desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1994. De igual forma, en Yucatán se utilizará la mano de obra precarizada para ser aprovechada por los principales monopolios que vendrán con el tren. Para hablarnos de ello tenemos al camarada Charlie de Yucatán. El Tren Maya y su impacto económico en la región. Mucho se habla sobre el impacto que tendrá este proyecto para la zona sur-sureste del país. Organismos internacionales tales como la ONU Habitat se esmeran en predecir que dicho proyecto traerá un desarrollo sin igual para la región, así como que también ayudará a reducir hasta un 15% la situación de pobreza en el sureste. Sin embargo, debemos ser conscientes del verdadero impacto que tendrá el tren, no solo en lo económico, sino también en lo ambiental y social. Como sabemos, este tipo de proyectos tienen como finalidad incentivar la inversión extranjera en el país, aprovechándose de los recursos naturales, las blandas políticas existentes y la vasta reserva de fuerza laboral con la que cuenta el país y la región. Todo esto con el único fin de obtener un beneficio, una parte para el Estado, muy minúscula comparada con la ganancia de los principales inversores, los monopolios nacionales e internacionales. Este tipo de proyectos responden al incremento y desarrollo de las fuerzas productivas, en este caso en particular en las de la península de Yucatán, misma que por su posición geográfica y sus recursos naturales la han hecho ser un punto estratégico, no solo geopolíticamente, sino en materia económica,
y que actualmente cuenta con una inversión extranjera directa de alrededor de $500 millones, según datos de la Secretaría de Economía en el año 2019. Estos repartidos principalmente en el sector turístico, hotelero, alimenticio e industrial. En Quintana Roo, 20 familias españolas son las que dominan alrededor del 80% del sector hotelero del estado. En Yucatán se cuentan con alrededor de 40 maquiladoras tipo Index en las ramas de joyería, aeronáutica, textiles, cerveza, entre otros. El Tren Maya es un proyecto capitalista, mismo que es la punta de lanza de la gestión socialdemócrata de Obrador. Sin embargo, no es la primera vez que se ha buscado impulsar un proyecto así en la región. Durante la gestión de Vicente Fox se buscó dinamizar el flujo comercial, fomentando la exportación a través de un plan de desarrollo que incluía a países de Centroamérica y a Estados Unidos. Como vemos, el proyecto no es nuevo, sino que ha sido planteado desde décadas pasadas con la única finalidad de sacarle provecho a la región por su capacitada mano de obra barata y su lugar estratégico. Al ser un proyecto capitalista, sería un error analizarlo de forma independiente al resto de los demás, es decir, tiene una conectividad con los restantes proyectos capitalistas que se llevan a cabo en el país. De esa misma manera, guarda una relación estrecha con el tratado entre México, Canadá y Estados Unidos, por sus siglas el TMEC, mismo que es la reafirmación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con una línea ferroviaria que se extienda desde el sureste hasta el centro del país, con una región con un número considerable de empresas que forman parte de la industria maquiladora y manufacturera para la exportación, facilitando consigo el transporte de estos productos para su comercialización internacional, y un tratado comercial que cuenta con aranceles tasa cero y facilidades para la comercialización, indudablemente será un incentivo muy grande para la atracción de mayor inversión extranjera en el sector de manufactura y maquila. Tanto Marx como posteriormente Lenin analizaron lo fundamental que fue y es el invento del ferrocarril para el desarrollo capitalista en su fase imperialista, y cómo este es una herramienta útil para incrementar las ganancias de los monopolios, al ser un medio de transporte barato y con la capacidad de mover grandes cantidades de mercancías, mano de obra y materias primas. Se vuelve un instrumento óptimo para perpetuar la explotación y con ello incentivar el crecimiento y desarrollo capitalista en una región. Existen diversos argumentos a favor del Tren Maya, entre ellos el de muchos académicos e intelectuales que creen que este proyecto se traduce en una verdadera oportunidad de crecimiento para la región, impulsando con ello el comercio exterior y dinamizando la economía tan dañada de la zona. Sin embargo, como comunistas nos debemos preguntar, ¿para quiénes serán estos beneficios? Si bien existe una necesidad tangible de comunicar de manera logística el sureste con el centro del país, y que con este proyecto es uno de los puntos que se pretende, sin embargo, debemos estar conscientes que el beneficio máximo del Tren Maya no será para las comunidades indígenas ni para la clase trabajadora de la región, sino para los monopolios nacionales e internacionales que invertirán su capital financiero en el proyecto. Si bien el desarrollo del Tren Maya se traducirá en un incremento minúsculo en beneficio para la economía de la clase obrera y popular, de igual forma contribuirá a la precarización de su fuerza de trabajo, es decir, el proyecto está enfocado en ser el instrumento que detone la actividad comercial y económica de la región, fomentando con ello la inversión de capital financiero y la creación de infraestructura industrial, hotelera y de comunicaciones, generando consigo una mayor presencia de empresas maquiladoras, manufactureras y cadenas hoteleras que requieran de la fuerza de trabajo tanto de los obreros de la ciudad, del campo y de los pueblos originarios, dando como resultado el predominio de la explotación capitalista. Las condiciones laborales que giran en torno a la industria de la manufactura y maquila de mercancías es por su naturaleza capitalista, explotadora y aún más precaria debido a la implementación de cadenas productivas, la producción en serie, lo que genera condiciones pésimas para el trabajador, como son las extenuantes jornadas, los pocos o nulos derechos laborales, los salarios míseros y las restricciones en cuanto al volumen de producción por persona. Todo esto termina por causar graves daños de salud para los y las trabajadoras. Es bien sabido que el Tren Maya ha sido impulsado en el estado de Yucatán
con la falsa promesa de detonar la economía con la generación de empleos, y que se han usado las consecuencias de la pandemia que azota al mundo y a la región para llevar a cabo la vieja estrategia política de aprovecharse de las necesidades laborales de la clase obrera y con ello dar una falsa aceptación popular al proyecto, como es el caso de la rama de la construcción, una de las que más ha sufrido los embates de la emergencia sanitaria, donde se ha prometido una generación de empleos que serán temporales y en condiciones vulnerables, mismos que no solucionarán el problema, sino que solo alargarán las consecuencias. El Estado, por su posición geográfica, ocupa un lugar estratégico para el comercio exterior del país, ya que no solo cuenta con el puerto más valioso de la península, mismo que está entre los 10 más importantes del país, en el cual se comercializan alrededor de 125,000 toneladas de mercancías anualmente, lo que ha posicionado a Yucatán como una zona importante para el comercio exterior, sino que también cuenta con un considerable número de empresas maquiladoras y manufactureras exclusivas para la exportación, misma que se encuentran aún dentro de la capital y han invertido miles de dólares en el Estado y que, con la realización del Tren Maya, verán incrementado el volumen de su comercialización y con ello sus ganancias. Todo esto a costa de la explotación de la mano de obra. Este proyecto ha de incentivar la creación de más naves industriales exclusivas para el comercio exterior, dejando a la clase obrera a merced de las pésimas condiciones que generan este tipo de empresas, donde las plantillas laborales son fácilmente sustituibles, sin prestaciones laborales y condicionadas a no poder trabajar para otra maquiladora, cuando menos en un lapso de 3 meses en caso de ser baja. Más que el beneficio colectivo, este proyecto está planteado para dinamizar las relaciones de explotación capitalista, usando el engaño del desarrollo económico tan esperado por la clase obrera, campesina y popular del Estado. Proyectos complementarios, como es el caso de buscar construir una línea que conecte hasta Puerto Progreso, hacen ver la esencia capitalista del proyecto insignia de la Cuarta Transformación, donde no se busca mejorar las condiciones de vida de los habitantes peninsulares, sino que buscan a toda costa asegurar y dinamizar la derrama económica para las manos de los capitalistas, que desde inicios de este siglo han estado invirtiendo en esta región, esperando el momento oportuno para ver triplicada su influencia en la zona y con ella su acumulación de capital. El desarrollo capitalista siempre viene acompañado del despojo y la explotación, y es lo que se busca perpetuar con este proyecto, no solo con la precarización de la mano de obra, sino que de igual forma con el despojo de tierra de las comunidades indígenas y de ejidatarios. Recordemos que la tierra es una de las fuerzas productivas que más ganancias generan, y ejemplo de ello han sido las innumerables luchas campesinas que se han librado a lo largo de la región y del país. Estas tierras son apropiadas por los monopolios para llevar a cabo extracción de materia prima, para ser usadas como campos eólicos, naves industriales o grandes complejos que posteriormente emplearán la fuerza de trabajo de las comunidades desplazadas. Ejemplo de ello son todas las luchas históricas y actuales que viven los ejidatarios yucatecos contra el despojo que sufren en manos de extranjeros y nacionales que se valen de cualquier tipo de artimañas para apoderarse de sus tierras comunales, y de las luchas de las comunidades contra los monopolios regionales que atentan contra la biodiversidad de la zona. Estas prácticas se verán dinamizadas con la llegada de capital financiero de los monopolios nacionales e internacionales, que se valdrán de todo el aparato burgués para hacerse de territorios y consigo eliminar cualquier intento de oposición. Ejemplo de ello han sido las desapariciones de centenares de luchadores sociales y ambientales que se han opuesto a los megaproyectos capitalistas a lo largo del país. El Tren Maya no solo ha de traer precarización laboral, sino que también traerá una dinámica poblacional muy amplia, provocando la emigración de las comunidades originarias hacia los centros o los polos de desarrollo que se construirán a lo largo y ancho del proyecto, alterando consigo no solo las costumbres de las comunidades, sino atentando contra su autodeterminación, ya que quedarán condicionadas a desplazarse para poder sobrevivir, aunque sea en condición de servidumbre o atractivo turístico. Los comunistas no nos oponemos al desarrollo. Sin embargo, aclaramos que dentro del sistema capitalista es desigual, que los beneficios que surjan solo serán gozados por un puñado de personas, los capitalistas, y las consecuencias serán cargadas por la clase trabajadora, campesina y popular.
Dentro del sistema de producción capitalista no hay forma alguna de que la clase trabajadora, los explotados, los desterrados, obtengan los beneficios totales de la producción misma, que está socializada, y sin embargo las ganancias son privadas de su fuente de creación. Asimismo, la autonomía de los pueblos originarios no está garantizada bajo el marco capitalista, sino que estos son vistos, al igual que los trabajadores, como mercancías y como objetos de consumo para el atractivo de extranjeros. La necesidad de unir logísticamente la región sur-sureste del país con la capital es real, sin embargo, no será resuelta con proyectos de corte capitalista que ponga por encima de la autonomía de los pueblos y de los intereses de la clase trabajadora las ganancias de los monopolios capitalistas. Mientras el sistema de producción no cambie, no habrá beneficio total para la clase proletaria, sino que se verá obligada a conformarse con las migajas del desarrollo capitalista, y será esta misma la que cargue con todas las consecuencias económicas, sociales, medioambientales que éste mismo genera. El desarrollo y el crecimiento económico en beneficio del proletariado y de las clases populares es posible solo dentro del socialismo-comunismo, sustituyendo las relaciones de producción actuales por relaciones de producción comunistas, donde no exista la condición de explotado y explotador, sino por el contrario, los medios de producción estén en manos de la clase trabajadora, socializados, posibilitando así la centralización de la producción y con ello asegurando la correcta distribución de la riqueza social. Quintana Roo ha desarrollado el sector turístico en los últimos años, negocio que, lejos de traer beneficios para la clase trabajadora y los sectores populares, solo ha traído consecuencias negativas, situación que se repetirá en toda la península gracias al Tren Maya. El camarada Juan Pablo de Quintana Roo nos hablará de qué es lo que se vive en su estado. El megaproyecto estrella del presente gobierno federal denominado Tren Maya promete desarrollar el sureste del país para brindar mejores oportunidades para los habitantes de la región. Sin embargo, la realidad es muy distinta a lo que promete la 4T. Como parte de la promesa de desarrollo, la 4T promete fuentes de empleo bien remuneradas. Pero para saber qué tan cierto es esto, debemos recordar que el sector principal que el Tren Maya busca detonar es el sector turístico, sector que es conocido por tener uno de los salarios promedio más bajos a nivel nacional. En este sector es común que las propinas sean mayores que el propio salario, haciendo que el trabajador viva a base de propinas y dejando una ganancia masiva al empresario, ya que éste puede pagar una miseria. Al final las propinas sustentan al trabajador. No entraremos en las consecuencias que el sector turístico trae consigo, como lo son el incremento de la criminalidad, falta de recursos para la población y demás, ya que eso corresponde al impacto social del tren. Sin embargo, dado que el sector turístico crea trabajadores dependientes de propinas, ocasiona que los trabajadores dependan de la llegada de turistas, ya que la primera crisis que provoque un cierre de fronteras o ocasione la ausencia de turistas, los primeros afectados serán los trabajadores, puesto que no obtendrán su sustento fuerte basado en propinas. Tal es el caso de Quintana Roo, estado dependiente del sector turístico que, debido a la pandemia por COVID-19 y a la ausencia de turistas en la región, ocupó a principios de abril del presente año el primer lugar a nivel nacional en despidos injustificados, razón por la cual el gobierno del estado, encabezado por Carlos Joaquín González, tomó la decisión de abrir las fronteras del estado a pesar del peligro que el incremento de contagios supone para la salud pública. Todo por basar toda la economía del estado en un sector tan inestable como lo es el turístico. Teniendo en cuenta esto, ¿de verdad se puede decir que detonar el sector turístico es sinónimo de desarrollo para el sureste del país cuando dicho sector genera cuantiosas ganancias para los empresarios, salarios de miseria para los trabajadores y una economía inestable a consecuencia de la dependencia de turistas? Por otra parte, en la cuestión sobre la propiedad de la tierra, Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, asegura que para la construcción de las estaciones y los polos de desarrollo que el Tren Maya necesita, se buscará apoyar a los ejidatarios formando sociedades en conjunto con los empresarios. Esto a través de fideicomisos para infraestructura y bienes raíces, FIBRA por sus siglas, logrando así que los ejidatarios aporten las tierras y los inversores el capital para construir los polos de desarrollo, formando una especie de sociedad. Todo esto suena muy lindo si no fuera porque al ceder sus tierras a un fideicomiso de infraestructura y bienes raíces, los ejidatarios deberán privatizarlas, pues la ley de la reforma agraria no permite colocar certificados bursátiles de ejidos en el mercado de capitales, y una vez que las tierras han sido ingresadas al fideicomiso no hay vuelta atrás, ya que según la ley del mercado de valores, los fideicomisos son irrevocables. Solo pasados 4 años de finalizarse la construcción de los inmuebles en los polos de desarrollo, los ejidatarios podrán enajenarlos, o bien tendrían que comprar las acciones de sus socios, los empresarios, para recuperar la propiedad. Sin embargo,
Los empresarios estarán en mejores condiciones para contar con más acciones en la sociedad y consecuentemente con mayores retribuciones, por lo que es prácticamente imposible que puedan recuperar sus tierras. Sin embargo, aunque hay quienes aceptan las fibras, muchos se niegan. Tal es el caso de Felipe Carrillo Puerto, donde ejidos piden indemnización de sus tierras por el paso del Tren Maya. Esto debido a que existe un historial donde el gobierno federal se adueña de las tierras sin otorgar nada a cambio. Por lo tanto, ¿se puede hablar de desarrollo cuando se privatiza de manera elegante la tierra? Por último, cabe recalcar que el Tren Maya, al ser también un proyecto que facilitará el traslado de mercancías, supone un gran beneficio económico para las empresas que lo usen con este fin, puesto que el tren es uno de los mejores transportes para el traslado de las mercancías. El gobierno mexicano promete que esta facilidad de transporte, sumado a las ganancias producto del turismo, las ventas de las mercancías y los polos de desarrollo, traerán oportunidades de desarrollo para la población del sureste del país. Sin embargo, la realidad es que estos beneficios no serán para la clase trabajadora, sino para los grandes empresarios y monopolios. Así nos lo ha demostrado el tiempo desde el Telecán y actualmente con el TEMEC. Con el TEMEC se busca facilitar el comercio entre los países involucrados, México, Estados Unidos y Canadá, de tal forma que las exportaciones de empresas de un país a otro se vean simplificadas en los trámites y aumentadas en valor, tal y como fue el caso de México en sus exportaciones hacia Estados Unidos, que aumentaron de valor un 618% de 1994 a 2019, y de las exportaciones hacia Canadá, que aumentaron de valor un 842% en ese mismo lapso, según cifras de la Secretaría de Economía. La pregunta es, ¿dónde está ese beneficio que no se ve reflejado en el aumento de calidad de vida de la clase trabajadora en México? A su vez, el TEMEC, al facilitar el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, también facilita la inversión privada extranjera. ¿Y qué mejor sector para invertir que en un sector precarizado en el que el empresario puede dar salarios bajos, cero prestaciones laborales y aparte tiene facilidades para transportar sus mercancías? Tal es el caso del Tren Maya, en el que no solo los monopolios nacionales, sino también los extranjeros explotan mano de obra precarizada debido a un sector precarizado que genera cuantiosas ganancias privadas. La evidencia la tenemos en el estado de Quintana Roo, en donde a pesar de ser líder peninsular en atracción de inversión extranjera, los salarios en el estado son de miseria, teniendo en promedio salarios de 279.24 pesos diarios, obligando a los trabajadores a vivir de propinas tal y como se dijo con anterioridad. Privatización de tierras, privatización de servicios, bajos salarios, desempleo, centralización de capitales, cuantiosas ganancias para los empresarios y miseria para los trabajadores. Esto se vio en sexenios anteriores como por ejemplo el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y Peña Nieto. Sexenios a los que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador ha tachado de neoliberales. Sin embargo, la política que el actual presidente lleva a cabo no es muy distinta de las anteriores administraciones, y esto tiene una razón sencilla. Así sea Vicente Fox, así sea Enrique Peña Nieto, así sea Andrés Manuel, el capitalismo sigue. Los proyectos llevados a cabo por el actual presidente beneficiarán a una minoría a costa de la miseria de la mayoría. Conocido esto, te pregunto, ¿de verdad crees que el Tren Maya traerá un desarrollo económico y oportunidades para todos en la región? Hasta el momento hemos escuchado cómo el Tren Maya no solo no representa los intereses y aspiraciones de la clase trabajadora de la península de Yucatán, sino que representa los intereses de la clase contraria, la de los capitalistas y los monopolios. También hemos podido escuchar cómo se verá afectado nuestro pueblo con este proyecto de muerte, que solo puede agudizar aún más la explotación tanto en el campo como en la ciudad. Bajo estos argumentos no tenemos motivo alguno para estar de acuerdo con dicha obra ni con ninguna que solo venga a reforzar las relaciones capitalistas de producción. Es por ello que, desde el Partido Comunista de México, hacemos un llamado a la clase obrera, al campesinado, a la juventud y a las mujeres, a todos las y los individuos que luchan contra el sistema capitalista, a la organización, a sumarse a la lucha contra todas las gestiones del capitalismo. La burguesía tiene mucho más fuerza que nosotros en este momento. De manera aislada jamás podremos vencerla. De tal forma que llamamos a todos y a todas a organizarnos de manera conjunta, a pasar a la ofensiva, a ser pendientes del llamado de las clases trabajadoras de nuestra región para enfrentar juntos, desde un mismo frente, a los ataques contra nuestra clase y emprender la más decidida lucha, no solo contra el tren, sino contra sus promotores, la burguesía, el sistema capitalista. Avancemos en la lucha y en la organización.